Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo momento de predicación de la palabra de Dios. Hacemos lo que más nos gusta, predicar las escrituras, anunciar las buenas nuevas de salvación, dar la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios a muchas personas que necesitan escucharlo. Así que si usted conoce a alguien que no conoce de la palabra de Dios o que está tal vez en una mala doctrina, en una falsa doctrina, mándele el enlace. Mándele el enlace a este video, que vea esta palabra, que vea los otros videos que hemos tratado sobre este tema, porque entre otras cosas estamos tratando el tema de los errores en la oración. Cometemos muchísimos errores en la oración, nos equivocamos mucho, hemos visto una cantidad de errores, atar al hombre fuerte, por ejemplo. ¿Qué significaba eso? Atar y desatar. ¿Qué significa atar y desatar? Vimos en los videos pasados temas como la hipocresía al orar, las vanas palabrerías, orarle al diablo, todo ese tipo de cosas, de errores en la oración que estamos cometiendo todos los días. Pues hoy vamos a analizar los dos últimos errores, así que le pido, tome apuntes, saque su libreta, saque su esfero, esté preparado, llame a su familia, llame a su esposa, llame a su esposo, llame a sus hijos, llame a los vecinos, a los que quiera. Usted seguramente, muchos de nosotros estamos en casa, no podemos salir ya, cerraron de nuevo acá, estamos de nuevo en cuarentena, Dios sabrá por qué, pero tenemos la oportunidad de ser edificados por una buena palabra, por la palabra de Dios, aquí en Biblia Libre Prédicas, que comenzó entre otras cosas mucho antes de las cuarentenas, así que no hay excusa. Invítelos, comparta, dele like, suscríbase, dele a la campanita, todo lo que dicen todos estos youtubers me toca decirlo, porque quiero que esta palabra llegue a muchas más personas. Y usted es el único que me puede ayudar en eso. Usted, compártalo en sus redes, en su Facebook, por allá, en su Carelibro, Facebook. Sí, compártalo en Twitter, ¿cómo se dice? Twitter, en WhatsApp, en Instagram, ahora es Telegram, ¿sí? Todas esas cosas, compártalo para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y entre otras cosas, en Telegram ya se pueden meter videos así largos como este, completitos. Así que, bueno, es un muy buen medio que nos puede ayudar muchísimo. Gracias a los que han estado esperando esta prédica, a los que estaban ahí conectados. Dios los bendiga, Dios los guarde. A todas las personas que nos han saludado, a todas las personas que escriben cosas bonitas, les pido el favor que nos concentremos en la predicación de la palabra, que estamos hablando de la oración. No se ponga ya a discutir si la predestinación es verdad o no, porque estamos hablando de otra cosa. A veces se meten en unos dilemas. No, la madurez cristiana es entender que hay personas que pueden opinar distinto, pero este no es el contexto para ponerme a discutir eso. Entonces tenga madurez cristiana y no se ponga a debatir, ni a mandar versículos al aire. No, si alguien opina una cosa diferente, amén, déjelo. ¿Sí? Que el chat sirva para edificación, no para controversia, no para debate. De hecho, he estado pensando hasta quitarlo. No sé, ustedes opinarán. Pero bueno, después leo. Ahora no me pongan a opinar sobre eso porque vamos a comenzar a predicar la palabra. Ayúdeme más bien, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hablar con nuestro amado Dios. Vamos a pedirle que nos enseñe a orar. Señor bendito, Rey soberano, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, estamos acá reunidos porque queremos aprender a orar. Estamos aquí juntos porque sabemos que dependemos de ti, de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Estamos aquí, Señor, porque eres el único que puede enseñarnos a orar. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos errado muchas veces, pero no queremos volver a errar. Enséñanos a orar, te decimos, como tus discípulos te dijeron. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar, Señor, porque necesitamos comunicarnos contigo. Porque el verdadero cristiano es un hombre o una mujer de oración, de clamor y de ruego. Y tenemos tantos errores, Señor. Tenemos tantas equivocaciones cuando oramos. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes y que nos des luz y que nos lleves por el camino correcto. El camino, Señor, de la oración, de la comunión contigo. Estos dos últimos conceptos, ayúdanos a desarrollarlos de una buena manera. Te lo pido con todo el corazón. Bendice a mis hermanos que están viendo este video en directo y en diferido. Háblales a sus corazones. Convéncelos tú, no yo. Convéncelos por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Por más argumentos que yo tenga, no puedo convencer a nadie. Pero tú sí, Señor. Convence, trae convicción a los corazones de cada una de estas personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo llegué en el año 1993 a la iglesia. Sí, lo sé. Yo era apenas un bebé. Sí. Al poco tiempo estuve asistiendo a la iglesia en el barrio donde yo vivía.
Y recuerdo llegar a ese pequeño lugar y ver gente gritando con las manos alzadas, levantadas, diciendo palabras bastante extrañas, algunas palabras que no se entienden y que no eran palabras. Algunos tirados en el piso arrodillados, otros simplemente botados. Recuerdo que muchas veces hubo incluso oraciones de liberación donde una persona gritaba ahí mientras otro le tiraba de una mano, otro le tiraba de una pierna, otro le jalaba las orejas o el cabello. Eran unos shows bastante particulares. Y recuerdo que yo comencé a hacer lo mismo. ¿Y por qué comencé a hacer lo mismo? Porque uno dirá, o uno dice cuando llega de nuevo, pues si ellos lo hacen es porque está bien. Ellos deben saber mucho de la Biblia, ellos deben conocer mucho de Dios, ellos llevan más de cristianos que yo, y si ellos lo hacen, pues eso es lo correcto. Oh, cuán equivocado estaba con ese pensamiento. Hay personas que llevan años de los años, 20, 25, 30 años en la iglesia, y todavía no saben cómo es la oración bíblica. La oración es el ABC del cristianismo, y aún no lo saben. Porque se han preocupado simplemente por imitar lo que otros hacen. Su formación cristiana se ha basado en la imitación de modelos y no en la reflexión de la palabra, de la escritura. Por eso es tan importante este tema. Ya hemos hablado de varios problemas al orar, hoy hablaremos de los últimos dos. Así que comencemos con esos problemas. Y los problemas no son solamente de imitar prácticas que vemos, sino también de imitar lo que escuchamos. Y aquí es donde viene el primer punto de nuestro análisis, ¿sí? Bien. Vamos a adelantarnos un poquitico aquí, esto lo vimos la vez pasada. Número 9. Número 9, y ahí usted lo puede ver. Orar por la sangre de Cristo. Número 9, orar. ¿Usted ha escuchado oraciones? Señor, por favor, cubro con la sangre de Cristo este carro, cubro con la sangre de Cristo esta casa, cubro a mi hijo con la sangre de Cristo, cubro. Y a uno le enseñan a orar usando casi como un mantra también, como de manera fetichista, místico, mágico, maravillosa, la sangre de Cristo. Pero recuerde que nadie en la Biblia reclama jamás la sangre de Cristo ni hace una sola oración por la sangre de Cristo. Mire lo que dice Colosenses 1, 12 al 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para el perdón de pecados. ¿Para que Dios proteja la casa? ¿Para que Dios proteja el carro? ¿Para que Dios no permita que le pase nada malo a mi esposo? No, para perdón de pecados. ¿Usted no me cree que es para perdón de pecados? Bueno, analicémoslo más profundamente. Mateo capítulo 26, versos 27 y 28, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, está hablando de la sangre de él, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. ¿Para protección? ¿Para pedir sanidad? ¿Para pedir que Dios nos guarde de algo? No, vuelve y repite, para remisión de pecados. Pero si vivimos en luz, 1 Juan 1:7, pero si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice 1 Juan? Que la sangre de Jesús, ¿para qué es? Para limpiarnos de todo pecado. Y seguimos. Juan 6, 53 a 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para qué está diciendo el Señor que debemos beber su sangre? ¿A qué se refiere con eso? Obviamente está hablando de la cena, pero se está refiriendo a que es por la sangre de Cristo que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque nos son perdonados los pecados. Y así podría seguirle nombrando todos los versículos que hablan sobre la sangre de Cristo. Y todos los versículos tienen una relación con vida eterna y perdón de pecados. Vida eterna y perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es que la sangre tenía un poder especial? ¿Es que la sangre tenía algo mágico o místico? ¿Es que es por los méritos de la sangre?
sangre, ¿qué simboliza la sangre? Pues la sangre simboliza la tortura, el castigo y la muerte de Jesús que merecíamos recibir nosotros. Es decir, los que merecíamos morir éramos nosotros. Ustedes y yo merecíamos ese castigo tan cruel, merecíamos esa muerte. Jesús tomó nuestro lugar y por eso tenemos entrada al reino de los cielos por su sangre, porque derramó su sangre. ¿Qué quiere decir que derramó su sangre? Pues que murió, que lo torturaron y que murió, y que usted y yo ya no vamos a ser ni torturados ni necesitamos morir de una forma tan cruel para ir al reino de los cielos, porque Él ya pagó nuestro pecado. No sé si me entiende. Él pagó nuestro pecado. Nosotros no tenemos ya nada que pagar, no podemos pagar nada. Él pagó el precio, y el precio fue su muerte. Y su muerte, ¿cómo habla la Biblia de la muerte de Jesús? Hablando de que derramó su sangre. ¿El poder de la sangre de Jesús en qué está? Pues en su muerte. Que por su muerte tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso quiere decir que oremos invocando la sangre de Cristo. No hay un solo ejemplo en la Biblia de una sola oración de los apóstoles invocando la sangre de Jesús, o cubriendo con la sangre de Cristo. Señor, cubra a Pablo con tu sangre preciosa. No, porque Pablo ya había sido lavado de sus pecados por la sangre de Cristo. Así que ¿cómo que cubre con tu sangre preciosa? Eso no tenía sentido ya. Pablo no hubiese entendido una oración tal, porque él ya había sido lavado con la sangre de Cristo en el hecho de que había aceptado a Cristo y había aceptado su sacrificio, y entonces ahora él podía ser encomendado a una misión evangelística, pero la sangre de Cristo ya había hecho la obra que tenía que hacer en él. Así que mencionarla de nuevo no tenía sentido. Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre, dice la Escritura. Así que no podemos andar sacando la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Ahora, hay personas que llevan este tipo de doctrinas, este tipo de creencias a otro nivel. Las iglesias del G12, por ejemplo, enseñan a orar por los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Dicen ellos, tienes que orar por los 7 derramamientos de la sangre de Cristo, dice César Castellanos. Perdóneme, pero es que él habla muy gracioso. No estoy burlándome de él, no. Bueno, un poco. Ahora, dice, ¿cuáles son los 7 derramamientos según él? El derramamiento en Getsemaní, que es cuando él está allí orando. El derramamiento de los latigazos. El derramamiento de la corona, le pusieron la corona. El derramamiento de la barba, cuando le arrancaron la barba le sacaron sangre, ¿sí? El derramamiento de las manos, cuando le pusieron clavos. El derramamiento de los pies, los clavos de los pies. Y el derramamiento del costado, cuando le clavaron la lanza en el costado. Ahí están 7 derramamientos, y el número 7 tiene su simbolismo, 7 derramamientos. Entonces, ¿cuál es la teoría de ellos? Ore según el derramamiento indicado. Entonces, si usted no tiene, si usted es traicionado, dice César Castellanos, si usted es traicionado, ore por el derramamiento en Getsemaní, porque recién ahí fue evidente la traición de Judas con Jesús. Entonces su esposo la traicionó, ore por el derramamiento de Getsemaní, invoque el derramamiento de la sangre de Jesús de Getsemaní. Si usted no tiene trabajo, entonces ore por el derramamiento en las manos, porque es con las manos con las que trabajamos, ¿cierto? Si usted necesita liderazgo y ore por la corona es de los reyes, de los que tienen liderazgo, de los que tienen autoridad, de los que tienen carácter. Si usted no tiene carácter, no tiene autoridad, no tiene trabajo, bueno, trabajos en las manos. Entonces, ore por el derramamiento de la corona. Y así, a cada uno de los supuestos 7 derramamientos le dan un poder mágico. Y entonces usted en su oración tiene que orar invocando ese derramamiento específico. Díganme ustedes, ¿en qué parte de la Biblia enseña tal locura? ¿En dónde? ¿Que porque hubo 7 derramamientos? Bueno, hubo más de 7. Comencemos mirando que cuando lo latigaron, no fue un latigazo. Y en cada latigazo seguramente le salió varias veces sangre. Por eso hay otra gente que habla de más derramamientos. Castellanos habla de esos. Pero hay gente que habla del derramamiento del prepucio de Cristo. Eso suena rarísimo y feísimo y ordinario. Y sí, hay un pastor que ora por el prepucio de Cristo. Si tienes problemas íntimos con tu esposa, entonces ora por la sangre del prepucio de Cristo. No, hombre, póngase serio. No, a mí me parece es un irrespeto, Señor.
Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece hasta risible y ridículo. Hay gente que ora por las rodillas, porque él se arrodilló a orar, entonces ahí le salió sangre. ¿Cómo sabemos eso? Yo ni siquiera sé si cuando le arrancaron la barba le salió sangre o no. La Biblia no me especifica muchas cosas. Ahora, que por las cadenas que amarraron, que por el hombro donde puso la cruz, que etcétera, etcétera, etcétera. Se inventan más derramamientos. Ahora, esa teoría de orar por los derramamientos de sangre es una teoría absolutamente alegórica. Por ejemplo, César Castellanos dice, ore, si a usted lo traicionan, ore por el derramamiento de la sangre en Getsemaní. Pero cuando usted ve a Dante Gebel dice, ore por el derramamiento de la sangre de Getsemaní cuando esté en suprema angustia, cuando tenga que tomar una decisión muy grave. Porque Jesús estaba en Getsemaní ahí tomando esa decisión tan grave. Porque entre otras cosas, Gebel también está a favor de esa teoría. Entonces, cada una de estas cosas yo podría inventármele algo. Entonces, no, la corona no es poder, no es autoridad, no. La corona es el pensamiento. Cuando usted tiene malos pensamientos, ore por los beneficios de la sangre que se salió de la corona. ¿Puedo inventarme eso? ¿Quién me dice que no? Cuando usted, pies, entonces los pies es que, no sé, usted tiene que ir a algún lugar. Antes de ir a algún lugar, ore por el derramamiento de la sangre de los pies de Cristo. Además, esto es no considerar los atributos de Dios. O sea, pensemos un poquito, pongamos un poquito de sentido común, que es al menos común de los sentidos, al asunto. Imagínense a Dios allá arriba diciendo, bueno, voy a esperar a ver que están orando, y uno acá abajo, Señor, por favor, te pido, te ruego que sanes a mi suegra, tú sabes, sana a mi suegra. ¿Sí? Y Dios, un momento, esa oración yo no la escucho. Para sanar a la suegra toca orar por la sangre del costado, porque la suegra le dio a su costilla. Entonces, ore por la sangre del costado de Cristo. Si usted no dice específicamente estas palabras, oro por la sangre del costado de Cristo, no le escucho. Y Dios no le escuchó la oración. ¿No le parece algo absurdo? Que la Biblia no dice que Dios conoce de qué tenemos necesidad aún antes de que le pidamos. ¿Hay algún ejemplo histórico de discípulos del primer siglo, incluso aparte de la Escritura, donde mencionen a estos discípulos orando por alguno de estos derramamientos de sangre? No. ¿De dónde surge entonces semejante doctrina tan absurda en la oración? Realmente surge del catolicismo romano. Si usted ve varias oraciones romanas, invocan generalmente la sangre de Cristo, y algunos tienen inclusive una novena, una especie de novena con varios derramamientos de sangre, y hacen sus rezos alrededor de eso. Como muchas de las otras cosas que el señor Castellanos ha sacado y ha aplicado a su sistema herético que se llama el G12, pues esto de los derramamientos también. Es una forma, miren, es una manera de tener algo nuevo, algo cool, algo diferente, de crear dependencia de la gente a ellos, de que la gente diga, y no, sí, es que yo necesito el derramamiento, porque la gente, para ellos, necesita sentir que siempre le hace falta algo. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Entonces ellos tienen que hacer que la gente sienta que siempre está incompleto, que siempre tiene problemas, que siempre hay algo por qué orar. Esa gente anda de problema en problema en problema. Ojo, no digo que nosotros no tengamos problemas, claro que tenemos problemas, pero todos los verdaderos cristianos descansamos en Jesús, ponemos nuestras cargas en Cristo. Nuestra fe no está en un derramamiento de sangre de hacer bien un ritual, no está en un ritual, está en el Dios de la gloria, que ha permitido todo lo que ha permitido con un propósito, que todo y en todo tiene un plan. En Él descansamos, en Él reposamos y en Él confiamos. No en un ritual. No en que hice la oración correcta con la sangre correcta. La Biblia enseña que no nos afanemos. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Descansamos en Él. Pero en estas congregaciones inventan estos rituales porque la gente tiene que andar sintiendo todo el tiempo que necesita ser liberada. Por eso van a encuentros y reencuentros y el reencuentro.
Todo el tiempo ellos se sienten atados, amarrados, hay un demonio, hay un no sé qué, necesito liberación de esto, necesito liberación de aquello. Lo mismo dice Maldonado en algunos textos de sus libros, dice, yo sé que todo cristiano necesita ser liberado, no una sola vez, sino muchas veces de espíritus. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué cristiano va a ser? No, la Biblia nos enseña que hemos sido liberados desde el comienzo en el que el Espíritu Santo nos trajo a vida, y ya, dice el libro de los Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Claro, tenemos luchas, claro, seguimos mejorando día a día por medio de la palabra de Dios, que nos ayuda a meditar en ella, y el Espíritu hace la obra, y Dios nos va cambiando y nos va transformando a la imagen de su Hijo. Es así, es simple, es sencillo. ¿Por qué se inventan rituales? Porque a la gente le encantan los rituales. La gente pone su fe y su confianza en este tipo de cosas, en el ritual, y no en el Dios de gloria. A la gente le encanta, ay no, es que ahora estoy haciendo la oración por los latigazos de Jesús. Sí. ¿Y por cuál? ¿El primero o el 28? ¿Por cuál latigazo específicamente? Y ponen su confianza en este tipo de ritos. Y en eso no está el Señor. Hermano, pero es que yo frecuentemente le digo a todo, ay Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo primero no es para cubrir, es para limpiar. ¿Y limpiar qué? Los pecados. ¿Y ya le limpió sus pecados? Sí, cuando usted aceptó a Cristo y sus pecados le fueron imputados a Cristo y usted está absolutamente libre. Listo, ya. ¿Y entonces cómo oro? Pues rogándole, Señor, te suplico, te imploro, te pido. Y ya. Y ya. Es que es más sencillo de lo que nos han vendido. Porque esta gente tiene que inventarse una cosa nueva cada 8 días, porque si no su negocio les cae. Porque ellos dependen de las emociones de las personas, y que las personas estén llorando cada 8 días, y que las personas cada 8 días estén sintiendo un fueguito, y que las personas cada 8 días digan que sintieron una experiencia, porque si no se le van a ir, la gente se les va. El verdadero cristiano no depende de fueguitos, el verdadero cristiano no depende de sensaciones o de emociones, el verdadero cristiano depende del conocimiento de Dios íntimo y su unión con Cristo. Eso es lo único que nos importa a los verdaderos cristianos. Entonces, simplemente esto de la sangre de Cristo, y de orar por la sangre de Cristo, y de invocar la sangre de Cristo en la oración, y de cubrir con la sangre de Cristo, y de orar por los 7 derramamientos de la sangre de Cristo, no es bíblico. Simplemente tapo, remacho y no juego más. No hay un solo ejemplo de eso en la Biblia, en ninguna parte. Es que ni siquiera es difícil de argumentar. Ni siquiera es difícil de argumentar. Muy bien. Ahora bien, número 10. Lo que he denominado las oraciones impositivas. Son ese tipo de oraciones que quieren imponerle a Dios un deseo humano. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces le dicen a uno, vea lo que dice Mateo 21, 22. Todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Cuál es la única condición para que recibamos algo? Creer. ¿No ha recibido usted algo? Es porque no cree. O usted le falta fe, tenga más fe, mijo. Sacan de contexto Mateo 21, 22. Ignoran los versículos paralelos. Ignoran todo el pensamiento de la Biblia en conjunto. Y solo con un versículo, 1, 2 o 3 versículos sacados de contexto, ignorando el concepto completo, sacar una doctrina. Sí, claro, todo lo que pedimos al Señor creyendo lo recibiremos. Pero hay que mirar los demás versículos es decir, hay que tener un pensamiento sistémico en el análisis y la interpretación bíblica. ¿Qué quiere decir un pensamiento sistémico? Que yo no puedo pensar en un solo versículo quieto. Yo tengo que pensar en todo el consejo de Dios, en todos los ejemplos bíblicos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en la correlación que hay entre todos los textos para poder interpretar un solo texto, para poderlo entender. Uy, hermano, pero eso es bien difícil. Eso es de tiempo, sí, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de oración. De ahí sacan conceptos como yo decreto, yo confieso o yo proclamo. Yo decreto, yo proclamo, yo confieso. Algunas de estas palabras usadas bien ni siquiera están mal. ¿A qué hago referencia? Cuando yo digo yo confieso, yo puedo decir yo confieso, pero ¿qué es lo que puedo confesar? La palabra de Dios. Yo confieso que lo que la Escritura dice aquí es verdad. Es lo único que puedo confesar, pero no puedo confesar algo mío, o un pensamiento mío, o una lógica mía.
Lo único confesable es la palabra. Proclamar, claro, yo puedo proclamar. ¿Qué proclamo? El Evangelio, eso es lo que dice la palabra. Proclamamos el Evangelio. O sea, lo que está en la Biblia es lo proclamable. Un punto de vista mío, una petición mía, algo en mi oración, ¿puedo proclamarlo? No. Lo único que proclamamos es la Escritura. Declarar, lo mismo. Lo único que declaramos es la Escritura. Declara las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que están en la Biblia. Pero decretar, esa palabreja, decretar, que aparece varias veces en la Escritura, se interpreta muy mal. Y se interpreta sin contexto. Y ha creado la idea de que podemos simplemente pedir a Dios algo, como dice Mateo 21:22, porque Él ya lo ganó para nosotros. Entonces le dicen a usted, no le ruega a Dios, no le suplica a Dios, usted tiene ya unos derechos obtenidos por la muerte de Cristo en la cruz, entonces usted lo que tiene es que reclamar esos derechos. Ah, mira, dice un amigo mío, ah, mira, tenemos derechos obtenidos. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿nos dio derechos? ¿Qué derechos nos dio? Bueno, ellos siguen argumentando alrededor de todo este tipo de cosas, ¿no? Sigamos mirando. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces le dicen a uno, ¿sí ve? Nosotros podemos decretar, porque ¿quién decreta? Los reyes. ¿Quién saca decretos? Los reyes. ¿Y qué derechos nos dio Dios Cristo cuando murió en la cruz? Pues nos hizo reyes y sacerdotes. Conclusión, usted puede decretar porque usted es un rey y un sacerdote. Y como rey decreta. Eso es lo que dice. Somos reyes y los reyes sacan decretos. ¿Qué es un decreto? Un decreto es un pronunciamiento en forma de ley y de absoluto cumplimiento. Cuando un gobernador, un presidente o un rey, el que está en el poder, decreta algo, eso se tiene que hacer y se va a hacer. No es un consejo, no es una posibilidad, no es una probabilidad, es una orden. Porque quien la emite, quien tiene autoridad y poder. Por lo tanto, ellos dicen, Dios, Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos hizo reyes, nos dio la capacidad de decretar. Esa es la lógica que usan. Seguramente usted la ha escuchado y de pronto hasta ahora la escuchó y me acaba de escuchar a mí y dice, oiga, sí, tiene razón, yo soy un rey, voy a decretar. Momento que soy lento. Todavía no comienza a decretar cosas. Miremos más bien lo que dice la Escritura para poder saber realmente si esto es así como ellos lo pintan. Entonces ellos hablan de la teoría de los derechos legales obtenidos por la obra de Cristo. Tenemos unos derechos como ser reyes. Pero señores, no tenemos derecho. No son derechos lo que tenemos por la muerte de Cristo. No es que hayamos adquirido unos derechos legales. Lo que tenemos es una recompensa inmerecida por misericordia y gracia. Es diferente tener un derecho que usted puede exigir a tener una recompensa, un regalo, eso significa gracia, que usted no puede exigir. Es decir, yo puedo exigir mis derechos, pero yo no puedo exigir mis regalos. ¿Me entiende? Si viene alguien y me dice, bueno, yo cumplí años la semana pasada, ¿dónde está mi regalo? A ver, yo necesito mi regalo, deme mi regalo, un momento. Yo doy regalos porque es mi voluntad dar regalos, porque yo quiero dar el regalo, pero si no quiero dar el regalo, no doy el regalo. Así que lo que usted tiene es algo por gracia, un regalo inmerecido. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ¿qué nos dio? ¿El derecho de ser salvos? No, el regalo de ser salvos. El regalo inmerecido de la salvación. ¿Qué nos dio? ¿El derecho de ser sanos? No. Nos dio el regalo de que algún día cuando estemos en la gloria no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más nada de ello. ¿Por qué? Por misericordia y regalo divino, no por un derecho adquirido. Ahí hay una manipulación del lenguaje que nos hace creer, nos hace pensar que tenemos derechos ante Dios. ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué derechos?
Si somos muy torcidos, ¿qué derechos vamos a tener? El único derecho que tenemos es irnos derechito para el infierno. Ese es el derecho que tenemos, pero Él tuvo tanto amor y tanta misericordia que decidió no permitir que fuéramos allá, nos dio vida espiritual y ahora nos da el regalo de la salvación, de la vida eterna y de la sanidad eterna. Y muchos usan el texto de Isaías 53 para decir, mire, es que dice aquí en la escritura que por sus llagas hemos sido sanados, somos sanados, tenemos sanidad. Reclame esa sanidad, no la pida, reclámela porque es su derecho. No, ¿cuál reclámela? Cuando Isaías está mencionando eso, en el contexto del siervo sufriente, él está hablando no de que todos los cristianos y los creyentes tengamos por necesidad que ser sanos, sino que algún día, gracias a su sacrificio en la cruz, seremos salvos y al mismo tiempo seremos sanos y no habrá más enfermedad nunca. Porque tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo sin pecado, que no se deteriora por el pecado, por lo tanto, no habrá enfermedad. Pero eso no significa que aquí en la tierra todos tengamos que ser sanos. O es que se sanan todos los que oran. O es que los cristianos no se mueren nunca. No, nunca se mueren. Siempre son sanos. No, es que pongamos un poquito de lógica al asunto. Eso lo hacen para darle esperanza a la gente de que, uy, yo tengo un poder, yo tengo una autoridad, uy, se sienten empoderados. Y usan esa palabra mucho, empoderamiento. ¿Cuál empoderamiento? Dice la palabra de Dios que no hay autoridad en la tierra que no sea delegada por Dios. No hay poder en la tierra que no sea Dios el que lo tiene. Cuando uno analiza los atributos de Dios, se da cuenta que Dios es el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, ¿qué quiere decir eso? Que nadie más tiene poder. Porque si alguien tuviera poder en sí mismo, entonces Él no sería todopoderoso. Él tiene todo el poder, y cualquier poder o autoridad que haya en la tierra se somete al poder y autoridad de Dios, porque ese poder vino de Dios, no me pertenece a mí, no es un poder mío, es un poder de Dios. Por eso yo no puedo decretar nada, porque el poder lo tiene Él, no yo. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que somos reyes? ¿Por qué dice la Biblia que somos reyes? Miremos una versión bíblica que nos explica mucho mejor eso. La Nueva Versión Internacional, mire cómo traduce el mismo texto de Apocalipsis 1:6. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre. ¿Qué decía la versión en la Reina Valera? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo traduce la NBI? Al que ha hecho de nosotros un reino. Mire que ya no dice, esta versión no deja entrever que nosotros somos reyes, sino más bien que nosotros somos parte del reino, de su reino. Un rey tiene dominio sobre un ¿qué? Reino. Y si Dios nos hubiera hecho a todos y cada uno de nosotros reyes, entonces cada uno de nosotros tendría un reino. Pero la Biblia no nos habla de muchos reinos, nos habla de el reino en singular de los cielos. ¿Y quién es el rey del reino de los cielos? Cristo. Y nosotros somos parte de su reino. Nosotros no somos gobernantes. Ese cuento que nos vendieron de que nosotros tenemos autoridad y que nosotros podemos gobernar y proclamar y decrétalo y no acepto un no por respuesta. Esas oraciones, mi hermano querido, no son oraciones bíblicas. Son oraciones absolutamente orgullosas, vanidosas, humanistas, centradas en el hombre y sus deseos y no en Dios y su gloria. Un reino no podía tener dos reyes. De hecho, en la antigüedad, cuando habían dos reyes que se disputaban un reino, lo que hacían era matar a uno. Un reino no puede tener dos reyes. Jesús es el rey de los reyes. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es el rey de reyes, ¿qué quiere decir? ¿Que hayan otros reyes y que Jesús sea uno de muchos reyes o el rey más importante de otros pequeños reyes? No, lo que quiere decir es que los otros pequeños reyes realmente no son reyes, que Él es el único, verdadero y absoluto rey. Ese es el sentido del texto. Que no hay autoridad, no hay poder que esté por encima de Cristo. Él es el rey. Y como Él es el rey, Él es quien decretó desde antes de la fundación del mundo todo lo sucedido. Hay varias corrientes, hay unos que dicen que hay un solo decreto eterno y divino
que hasta hoy se viene cumpliendo, otros que dicen que ese solo, que no es un solo decreto, sino hay muchas cosas decretadas. Da igual. Lo importante es que quién decretó que pase lo que pasa. Dios, nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Rey. Él decreta, Él dice lo que va a pasar y lo que no. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Cuando Él decreta algo, se hace y se cumple. Y nadie puede decir otra cosa. Las puertas que Él abre, nadie las cierra. Las que Él cierra, nadie las abre. Él es el Rey. Y eso es una cosa que no entienden los que creen esa falsa doctrina de decretar, de proclamar, de declarar cosas de ellos mismos que se tienen que hacer. Que hacen esas falsas oraciones de no aceptar un no por respuesta. Y que ni siquiera después son capaces de admitir, porque a esa cantante que canta muy bonito pero muy antibíblico, que nada de Biblia sabe, le preguntaron, la cuestionaron por eso y sacó una excusa de 2 pesos que me hacen el favor. ¿Y de dónde argumenta esta mujer? Por favor, disipúlenla. Perdónenme por hablar así. ¿Por qué no podemos engañar a la gente? ¿Usted sabe el daño que le hicieron a la familia de ese hombre por andar decretando cosas que no se cumplieron? Porque Dios demostró que Él es el dueño de la vida y de la muerte y que nadie está por encima de su voluntad. Nadie. En otros casos absurdos hemos conocido eventos de personas incluso que mueren y no los quieren enterrar porque ruegan, oran y declaran y proclaman que esa persona se va a resucitar. No, hombre, pónganse serios. El daño que le hacen a la familia, lo grotesco del espectáculo y del show. Recuerden lo que dijo Pablo: para mí vivir es Cristo, morir ganancia. Morir es parte de la vida. Morir no es el fin. Al contrario, morir es el momento en el que nos vamos a encontrar con Cristo. Y seguramente muchos le tengan miedo a la muerte. Pero si entendemos a Pablo y entendemos la Escritura y tenemos una relación con Cristo, morir será ganancia. Será algo bueno, incluso en cierto sentido, algo que esperamos y que anhelamos, porque estaremos con el Rey de Gloria. El daño que le hicieron a la familia de este cantante por ponerse a decretar cosas que no pasaron. Yo profetizo sobre tu vida, falsos profetas. Es que es una manera de orar. ¿Cuál manera de orar? Así no se ora, está orando mal. Señor Barrientos, está orando mal. Y a nosotros nos enseñaron eso. Ahora, ellos sacan más versículos. Este no es el único que sacan para justificar semejante locura de doctrina. Romanos 4:17. Mire lo que dice. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí se da cuenta? Podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen. Podemos decretar. Tenemos el poder y la autoridad que Dios nos dio para decretar que las cosas que no son sean. Si usted lee el contexto de Romanos capítulo 4, el verso 17, está hablando de Abraham y nos está diciendo y nos está hablando que Dios le dice y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es que el texto es muy simple. Usted solamente léalo y se da cuenta que está hablando es de Dios y no de nosotros. Quien dice las cosas que no son como si fuesen es Dios, no nosotros. Pero claro, este movimiento de la fe, este movimiento del reino ahora, este movimiento falso de falsas doctrinas le enseña a la gente que nosotros tenemos poder en nuestras palabras. ¿Sí? Ay, Proverbios dice que en nuestra lengua está el poder de dar vida, de dar muerte. O sea que podemos crear realidades. No podemos crear nada. Eso es mentira. Lo que el texto está diciendo es que con nuestras palabras podemos herir a alguien o podemos ayudar a alguien. Está hablando del poder de las palabras en el sentido no de que crean cosas o de que crean realidades inexistentes, sino en el poder que tienen las palabras para hacer cosas en las personas que las escuchan. Ese es el único poder que tienen las palabras. Pero no que crean realidades. Pero es que Jesús, Dios, hizo los cielos, hizo la tierra con palabras de su boca. Él solo dijo y se hizo. Y así mismo nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto nosotros decimos y se hace. No, hombre, no malinterprete el texto.
En primer lugar, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando usted analiza eso, es simplemente eso, una imagen. Hay atributos que tenemos, ya lo dije en la clase pasada, de Dios, pero hay otros atributos que son incomunicables, que no tenemos nosotros. Su aceidad, su eterna omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eso no lo tenemos. Nosotros tenemos los atributos morales de Dios. Somos capaces de un nivel de bondad si Él nos da vida. Aparte de eso, esa imagen y semejanza que Dios hizo en nosotros fue deteriorada por el pecado. Cuando caímos en pecado, cuando Adán cayó en pecado, toda la raza humana juntamente con él, se deterioró la imagen de Dios en nosotros. Comenzando porque Adán tampoco creaba realidades. Usted vio a Adán creando algo. Hágase Eva. Oh, no fue él el que la hizo. No fue él. Aunque Adán se veía solo, aunque Adán se sintió solo, Adán no pudo crear realidades. Fue Dios el que hizo. Es Dios el que crea. El poder de la palabra está en Dios, no en el hombre. Por eso sacar esto de contexto es terrible. Es una de las peores interpretaciones bíblicas. Es que miren, uno ni siquiera necesita estudiar hermenéutica, ni homilet, nada de eso. No necesita hacer una exégesis de ese texto. No, con que usted sepa leer, se da cuenta que ahí está hablando de Dios y punto. Interpretación de texto básica, cualquiera que sepa medianamente interpretar cualquier tipo de texto sabrá que ahí está hablando de Dios y no de las personas. Pero claro, ellos toman ese tipo de textos para manipularlos y hacerle creer a usted que usted tiene el poder de hacer, o de cambiar, o de decretar, o de crear realidades. La Biblia nos enseña a rogar, no a declarar ni a decretar. ¿Y qué rogamos? La voluntad de Dios. Realmente eso es lo que enseña la Biblia. Miremos, Mateo capítulo 6, verso 10. Dice el Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La palabra voluntad es la palabra telema, o telemá, que significa la voluntad preceptiva, es decir, que sus preceptos se hagan en la tierra, que sus mandamientos se cumplan en la tierra, voluntad preceptiva. Pero Jesús nos está enseñando a orar pidiendo su voluntad, que se haga lo que el Padre quiere, no lo que nosotros queremos, mucho menos lo que nosotros decretamos o lo que nosotros pedimos. Miremos más ejemplos alrededor de todo esto, mis hermanos queridos. Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Jesús está pidiendo la voluntad del Padre en algo que él podría haber decidido, porque él no dejó de ser Dios. Pero aún él, aún Cristo, puso sus deseos, su voluntad, bajo la voluntad de Dios. Y ahí no nos está hablando de una voluntad preceptiva, sino decretiva. Que se cumpla tu decreto, lo que tú mandas. Que se haga lo que tú mandas, lo que tú ordenas. Voluntad decretiva. El único que tiene voluntad decretiva es Dios. Que se cumpla tu decreto, Dios. No lo que yo quiera, sino tu decreto. No lo que yo decrete, sino tu decreto. Y si Jesús impuso el decreto de Dios por encima de su propio decreto, ¿cómo podemos nosotros decir que nosotros podemos decretar si ni Jesús lo hizo? Hizo absolutamente lo contrario. Absolutamente lo contrario. Y entonces, ¿por qué nosotros andamos dándole órdenes a Dios en nuestras oraciones? ¿Por qué andamos? O sea, nosotros pensamos que Dios está allá. Bueno, nosotros no. Nos enseñaron así en muchas iglesias. Dios está allá esperando a ver que nosotros le demos órdenes. Porque claro, tenemos la idea de que Dios existe para servirnos a nosotros. ¿Quién nos engañó para hacernos creer que Dios está para servirnos a nosotros? Un momento, nosotros estamos para servirle a Dios. Dios no existe por nosotros. Nosotros existimos por Dios. Es algo muy diferente. Dios no está en el cielo esperando a ver que nosotros... Señor, decreto que tenga trabajo. Sí, Señor, cómo no, ya voy. Le voy a dar un trabajito ya mismo, no se preocupe. ¿Sí? ¿Qué tipo de Dios es ese? Es un Dios pequeño. No es el Dios soberano, poderoso, autoritativo de la Biblia.
Cuando usted lee conscientemente la Biblia se da cuenta que nos muestra un Dios poderoso con autoridad y que no está rendido ante sus criaturas, sino que rinde a sus criaturas a sus pies. Señor, te exijo que ahora mismo me sanes de esa enfermedad. ¿Qué le diría a Dios? O sea, pensemos, yo a veces me imagino, ¿qué dirá Dios a esas oraciones? Yo creo que dirá, ¿perdón? A ver, un momento, no escuché bien. ¿Me exige? Ah, es que tengo que sanarlo. Ah. Si yo llego ante mi jefe, ¿sí? Le digo, jefe, voy a decretar algo. Por favor, usted me sube el sueldo. Es un derecho adquirido. Bueno, yo sí puedo tener derecho a que se me suba el sueldo conforme a los estatutos y la ley, ¿sí? La ley de la tierra. Pero, mi jefe puede decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo una crisis este año, no voy a subir los sueldos, no puedo. Si a usted le sirve este trabajo bien, ¿sí? Si no, pues le pago su indemnización y busque otro, porque no puedo subir los sueldos. Él se acoge a la ley también, paga lo que por ley tiene que decir y aún así se ahorra el subirme a mí. No es que yo le doy una orden. Un momento, me diría mi jefe, usted no me da órdenes, esta es mi empresa, yo soy su jefe. El que da órdenes aquí soy yo. Si eso diría un jefe del mundo, una persona aquí en la tierra, ¿cómo será nuestro Dios, hombre? ¿Por qué pensamos que le podemos dar órdenes? ¿Por qué vemos a Dios tan pequeñito como para creer que Él tiene que correr ante nuestro mandato? Mire lo que sigue diciendo la Biblia, porque es que esto no es un tema para pasar por encima. Algunos dicen, no, es que lo importante es orar con amor. No. Mire lo que sigue diciendo. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso lo habíamos leído ya. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho conforme a su voluntad. Por eso el texto de Mateo no puede interpretarse solo, no puede interpretarse sin el texto de Juan, de primera de Juan. Yo tengo que saber que sí, Él nos da todo lo que pidamos creyendo conforme a su voluntad. No podemos tener el texto solo, hay que interpretarlo a la luz de otros textos bíblicos. Ahora, pensemos en esto, no nos convendría decretar ni declarar cosas que se hicieran, pues la verdad nosotros no sabemos ni lo que necesitamos. ¿Qué mal nos haría Dios dándonos ese poder de decretar cosas y que se hagan? Eso sería terrible. Sería espantoso. Yo no quisiera vivir en un mundo donde yo decrete algo y se cumpla. Primero porque ese no sería el Dios al que yo creo, adoro y en quien confío. Un Dios tan poderoso que yo no le puedo dar ninguna orden. Ese es el Dios que yo creo. Es el Dios no solo en el que creo, en el que necesita mi vida. Pero aún peor sería saber que Dios me dio la potestad de decretar una cantidad de cosas y yo ando decretando cosas que no necesito. ¿Por qué sabría que decreto cosas que no necesito? Porque eso es lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los seres humanos no sabemos pedir. Mucho menos vamos a saber decretar. ¿Qué vamos a decretar? Si no tenemos ni mediana visión de las cosas que pasan en la vida. Yo sé que a usted le ha pasado cosas malas, a mí también me han pasado cosas malas. Imagínese que en ese momento donde me está pasando la cosa mala, yo diga, Señor, decreto que esto ya no me pase y que tú arregles esta situación. Inmediatamente se arreglara por un decreto mío, no se cumpliría el propósito final con el cual esa cosa mala llegó a mi vida. A saber, todas las cosas que pasan en la vida de los que creemos en el Señor tienen un propósito. De hecho, todas las cosas que pasan en la vida de cualquier persona, si no cree en Dios, tienen un propósito en Dios. No existe el azar, no existe la suerte, no existe la aleatoriedad. De hecho, eso es lo que dice la teoría del caos, que en medio del caos completo en el que pareciera vivir el universo, hay un orden. Hay innegablemente un orden en medio del caos. Ese orden es Dios, porque aunque nosotros no entendamos el caos, Dios, que es una mente tan superior, tan inmensa, que sus pensamientos están por encima de los nuestros, ve
el orden que hay en ese aparente caos, porque todo lleva inevitablemente a su voluntad, el cumplimiento de su perfecto decreto. Hacia vaya. Digo, hacia allá va. Así es. Pero si nosotros decretáramos y andáramos cambiando el plan de Dios, ahí sí habría un caos. Si se sanara cada persona por la que oramos, si se arreglaran cada problema en el que nos metemos mágicamente, si todos tuviéramos el trabajo que queremos, incluso, ¿cómo funcionaría la economía? Si todos ganáramos millones y millones. No sería nada bueno, se lo aseguro. Todo en Dios tiene un propósito. Y no con esto quiero decir que esté bien que haya gente que muera de hambre y que no tenga dinero. No, lo que quiere decir es que todo lo que pasa, incluso en nuestra vida económica, tiene un propósito en Dios. Dios permite incluso las cosas malas con un objetivo. Dios nos libre de decretar y que se haga. Por eso es que las cosas que decretamos no se hacen. Por eso es que usted y yo no podemos decretar. Por eso es que Él es el Rey y Él es el único que realmente da decretos. ¿Nosotros qué vamos a decretar? Nada podemos decretar. Pero me encanta Santiago 4, 13 al 17. Vea, leámoslo. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Mira la pregunta que hace Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ustedes no ven con claridad su vida. Ustedes piensan que hacen planes a futuro y que eso va a pasar y que así es como va a salir todo bien. Mentira. Su vida es como una neblina. Usted no puede ver más allá de sus narices. Esa es la verdad de la vida. Y miren lo que sigue diciendo ahí mismo en el capítulo 4 del libro de Santiago. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y luego dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué incluí el verso 17? Porque uno usa muchas veces el verso 17 desconociendo el contexto en el cual está. El verso 17 está en el contexto de la oración, ¿se da cuenta? Está en el contexto de la petición. Ustedes piden, pero ustedes no saben la vida. Ustedes no pueden decir mañana iremos, haremos esto, haremos lo otro. No, porque la vida es neblina. Ustedes lo que tienen que decir, ustedes como deben hablar, es decir, si Dios quiere podremos hacer esto, o si Dios quiere podemos hacer lo otro. Es lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Mis planes están sometidos a la voluntad divina, porque yo apenas si puedo medio planear, pero generalmente se hace lo que las cosas no pasan como yo las planeo. Siempre se hace lo que Dios quiere. Siempre lo que sucede es la voluntad divina, no la voluntad del hombre. Teníamos un viaje a la Argentina. Yo le hice mucha publicidad. Pero si usted mira cada uno de los videos en Biblia Libre, donde le hice publicidad al viaje de Argentina, encontrará que siempre repetí, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, Dios mediante, etc. Es decir, todos nuestros planes estaban sometidos a su voluntad. Queríamos ir en enero y Dios dijo no. ¿Qué puedo hacer? Si Dios dice no, es no. Irme al aeropuerto a decretar, decreto que me dejan ir a la Argentina. No, ¿qué decreto? No puedo. No tengo familiares en Argentina y no voy a ir al aeropuerto a decir mentiras. Y en este momento solo están dejando entrar a la Argentina personas con familiares en la Argentina. No puedo ir. Puedo quererlo, puedo haberlo planeado desde hace meses. Con el equipo lo planeamos hace más de medio año. Pero en esta contingencia no se puede. Dios dijo no. No peleemos con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta.
Es santa porque es diferente a nuestra voluntad. Es agradable porque finalmente, aunque las cosas no nos parezcan tan bien, el Señor la da con un propósito bueno, por eso es agradable, y perfecta porque Dios es perfecto y su voluntad no se equivoca, así que todo lo que pasa, pasa porque tiene que pasar bajo el decreto divino. Pero vamos más abajo en el texto. En el texto dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Miren, esas personas que oran decretando y proclamando y no aceptan no por respuesta y todas esas tonterías que dicen. ¿Qué es eso? Jactancia. ¿Qué es eso? Soberbia. Son soberbios. ¿Y qué dice? Toda jactancia semejante es mala. Es malo orar así. Y no solo es malo, es pecado orar así. Mire lo que dice el verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si eso es malo, si tener esa actitud es mala, porque es jactancia y soberbia, y no hacer lo bueno es malo y es entonces pecado, pues decir y orar de esa manera no solo no es escuchado por Dios, escúcheme muy bien, es pecado. No solo es que sea una mala forma de orar, no, usted cuando ora así está pecando. Eso es una herejía. Usted no está hablando con Dios, perdóneme, Dios no le escucha esas oraciones. ¿Usted quién es para hablarme así? Me imagino Dios diciendo ahí arriba. Usted piensa que yo soy su sirviente. Usted definitivamente no me conoce, no sabe quién soy yo, diría el Señor. Me recuerda el texto de Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Nunca os conocí, dice el Señor. Nunca os conocí. Cuando uno conoce al Señor se da cuenta que así no le puede hablar al Señor. Con soberbia no le puede hablar al Señor. Con esa arrogancia que tienen estos tipos que andan proclamando y decretando. Usted les ve simplemente la manera en que caminan, en que hablan, en que se expresan. Usted les ve la arrogancia, la soberbia, la jactancia que esta gente tiene. ¿O no? Se les nota. Y eso es malo. Y al ser malo, al hacerlo malo, sabiendo que es lo bueno, le es pecado. Esa es la línea argumentativa del texto de Santiago capítulo 4. Orar así es pecado. Si usted ha orado así, pídale perdón al Señor, porque eso está mal. Pídale perdón al Rey de los cielos. Quiero pedirle que cierre sus ojos e incline su rostro, por favor, por un instante. Quiero pedirle ese favor. Cierre sus ojos e incline su rostro. Bendito, amado y soberano Dios, perdónanos si hemos orado decretando, proclamando, confesando y declarando. Sabemos y entendemos que esa no es la forma correcta de acercarnos a ti. Hoy entendemos que orar así es pecado, que siempre debemos orar suplicando por tu voluntad. Que no se trata de orar por esta sangre o por la otra sangre o por la otra sangre. Se trata de rogar y de suplicar y de implorar en una relación continua y directa con Cristo, pidiendo, suplicando y rogando sin cesar una y otra vez para que tú hagas tu obra, para que tú hagas tu voluntad, porque lo que importa es tu voluntad. Líbrame, Señor, de que sea hecha mi voluntad, porque soy caído y pecador y mi voluntad es corrompida como mi mente y mi forma de ser. Pero tú eres perfecto, santo y justo, y por eso, Señor, te pido que sea hecha tu voluntad y no la mía. Que los hermanos que escucharon el sermón en el día de hoy puedan entender la importancia de hacer tu voluntad y de ser guiados por tu Espíritu Santo. Que los hermanos que escucharon este mensaje en directo o en diferido puedan entender que tú eres el Señor y que nosotros no somos más que tus siervos rendidos a tus pies, que tenemos que obedecerte y que tenemos que servirte y amarte. Los cristianos no decretamos. Los verdaderos cristianos rogamos, suplicamos e imploramos porque tenemos muy en claro a quién estamos hablando. Sabemos quién eres tú. Cuando estudiamos la Escritura realmente y entendemos quién eres tú, ahí sabemos cómo debemos de verdad orar. Nos damos cuenta que la verdadera oración es una oración humilde, sencilla, de humillación,
de súplica, de ruego. Una súplica de lo más profundo del corazón. Hay muchos hermanos acá que tienen problemas graves. Seguramente han decretado, seguramente han proclamado allá. Yo te pido que escuches su ruego. Porque dice la Escritura que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y no con eso quiere decir que va a conceder nuestra oración como nosotros queremos. Pero sí quiere decir que nos escucharás y nos responderás lo que necesitamos, lo que es necesario que tú respondas, lo que en tu voluntad sabes que necesitamos. Gracias, Señor, por este tiempo en donde vimos los errores de la oración. Te pido que toques los corazones de aquellos que no han visto las 2 prédicas anteriores para que vayan y las vean también y sean edificados. Y ayúdanos en las próximas prédicas que hablaremos detalles importantes que aquí no hemos tocado sobre la oración. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos los que han escrito, a todos los que están aquí comunicados con Biblia Libre. Recuerden hacerse parte de la red de apoyo ministerial de Biblia Libre, escribiendo a info@biblialibre.org, info@biblialibre.org, y ahí mismo pueden escribir si quieren hacer parte de nuestros grupos de WhatsApp para compartir palabra, para estudiar las Escrituras, para profundizar en el Evangelio. Eso es lo que hacemos en los grupos de WhatsApp, así que también están invitados a ver los videos de esta semana. Todo el trabajo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, pero también por amor a ustedes. Queremos bendecirles, queremos que se sientan bendecidos y edificados. Muchas gracias, Dios los bendiga y los guarde, y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.